Is that my turn? Yes, Michael. Okay, I need to switch screens over to mine. There we go. I first want to express my incredible gratitude to a few people on your end of the planet. Yo ante todo quiero expresar mi profunda gratitud a varias personas en ese lado del planeta. I want to thank Carlos and everybody else at Fundación Telefónica, and I want to thank especially everybody at the self-advocacy group of Fundasprevan. Quiero agradecer a Carlos y en especial a la gente maravillosa de la Fundación Telefónica y por supuesto a Carlos de la Fundación Asperger. That includes my friend Gabrielle, that includes Marjorie, Auxi, and Omar, and I am even so fortunate as to have a very famous pilot as my translator in Jimmy Marul. Gracias, quiero agradecerle a Gaby, a mis amigos, a Gabriel, por supuesto, por estar presentes y bueno, tengo la suerte de tener como traductor a la persona que les habla. And especially everyone associated with the organization Slovenia, and the greatest of all thanks I say for the last to my dear friend Maria Russo. Por supuesto, mi agradecimiento a Slovenia y a mi amiga personal y bellísima persona, María Russo. Where I work, we are very fortunate because we have a lot of resources to get an enormous amount of things done. Donde yo trabajo, somos muy afortunados porque tenemos una cantidad de recursos que permiten lograr los objetivos. And therefore, I have been, as I've had this friendship with all of these people in your country, I have referred to them as my heroes, and I mean that. Parte de esa fortuna ha sido la suerte de tener mis amigos muy especiales entre ustedes, que son pues las personas en las cuales confío y apoyo este proyecto. Just like me as a person with autism, and my son as a person with autism, or one of my sons, we all need to be reminded about what we can do and not what we can't do, that is based on the resources that we have at our disposal. Como una persona que ha tenido autismo y una persona que tiene autismo como mi hijo, uno de mis hijos, nosotros somos muy afortunados de poder recibir el apoyo y recibir la energía para poder entender este tema y poderlo superar. And so I mean this from my heart, that you as the autism community of Venezuela, that you are my heroes too. And I thank you for all that you do. Y lo digo de corazón que ustedes en Venezuela, en el tema del autismo, son absolutamente mis héroes. I want to tell you one story about me personally before we jump into a lot of material. Quiero contarles una historia personal antes de que entremos de lleno en materia. 22 years ago, I was a starving playwright by night, but I had a cool day job. I was a minor league diplomat operating out of the United Nations. En el principio de mi carrera, con 22 años, yo era un escritor incipiente y tenía la suerte de tener un gran trabajo, que era representante de unas ligas menores en el deporte, y eso me dio una enorme capacidad de maniobra. And in the year 2000, my then 4-year-old son and I were diagnosed with what we then called Asperger's syndrome in late 2000, within just 1 week of one another. En el año 2000, mi hijo y yo fuimos diagnosticados cuando en ese tiempo se consideraba el trastorno del espectro de autismo como Asperger. And a couple of days after our diagnoses, I was riding in an elevator with one of my colleagues at the UN. Poco tiempo después de ser diagnosticado, yo estaba escribiendo en un ascensor, subiendo en un ascensor con uno de mis colegas. And you have to remember that 22 years ago, the stigma surrounding all of this stuff was really bad. So
Oh, go ahead. Pero, excuse me. Tienen que recordar que hace 22 años el estigma que rodeaba los trastornos del espectro autismo eran muy distintos a lo que son ahora. So with my colleague, I was perfectly okay with sharing my son's diagnosis, but no way was I going to share mine. Con mi colega de escritura podía compartir perfectamente el diagnóstico que me habían dado sobre mi hijo, pero de ninguna manera yo compartiría el diagnóstico que me involucraba a mí directamente. But to my surprise, she knew much more about this stuff than I had suspected. And she said, after my telling the story, well, isn't that genetic? Para mi sorpresa, ella sabía bastante más de lo que yo imaginé sobre el trastorno del espectro de autismo y me dijo simplemente, después de escuchar mi historia, ¿eso no es genético? I was caught. Me sorprendió. I sputtered words like, oh, no, I don't think so. No, not really. I'm not sure. Esto no necesita traducción. And I will never forget when the elevator reached the bottom of the floor and the doors opened and she walked out of the elevator. Nunca olvidaré que cuando el ascensor llegó a la planta baja y se abrieron las puertas, ella salió del ascensor. I knew at that moment that I had just stabbed my son in the back. Y sentí en ese momento que yo había herido de muerte a mi hijo en la espalda al mencionar su diagnóstico. What nonsense it would be for me to ever say to him, you should be proud of who you are, if I was going to be such a coward. Esa tontería es simplemente entender que uno debe estar orgulloso de lo que es y de cómo es, y en ningún momento podemos cambiar eso en nosotros. So, thank you. Let's get started with all this material. Vamos adelante con este material. Okay, so this is kind of an outline of what we're going to be talking about if we have the time to get through everything. Esto es un borrador de todo lo que vamos a estar conversando. Por favor, familiarícense con el texto porque es posible que no nos alcance el tiempo para cubrirlo todo. If you ask any journalist how they construct a story, they're first going to ask you, what's the situation on the ground? Cuando le preguntas a cualquier periodista cómo se construye una historia, él te contestará con una pregunta. ¿Cuál es la situación? Who's shooting at who? Who's running against who? Who got caught? Who's being praised? ¿Quién persigue a quién? ¿Quién fue atrapado? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es la víctima? And then after you write that part of your story, then the next part of the story is, what's the history? Y al final, cuando escribes la historia, la última parte de esa historia debe ser, ¿cuál es la diferencia? And in the autism world, we have a very ugly history. We fight, and we fight. Y en el caso del trastorno del espectro autista, esto es un asunto muy serio. After that, we're going to look at some potentially redundant charts. Hopefully, they're actually not redundant, but I think you'll see what I'm talking about when we get there. Ok, a partir de este momento vamos a ver la información del esquema que tenemos delante y lo que se puede hacer. And then we will look at just one page on a lot of the side topic issues that have to do with autism, like socialization, families, schools, sports, work, the whole 9 yards. And I think that you will see that I could talk for 5 hours on each one of these sides. And I can't follow you that fast. Es un hecho que en las próximas
láminas, vamos a ver una serie de elementos que tienen que ver con la socialización, con la convivencia, con el aprendizaje, con el entendimiento y todos los factores que involucran al espectro autismo. And then we'll probably, hopefully get to a closing, but if we do not, at the very end of this presentation, I have a slide with my contact information. Al final de esta presentación vamos a tener algunos análisis, si tenemos el tiempo, de la información que estamos compartiendo y si no, les dejaré mi contacto para que podamos seguir manteniendo la información. And go ahead. Sorry, Michael, I hear you very lowly. I need a little more volume on your side or closer to the mic, please. Okay. Bring this closer. Okay. Is this That's better, good. Jimmy? Okay, good, good. That's good. Okay, cool. And so with that, let's look at the situation on the ground. Vamos a ver la situación en el terreno. First off, there is no non-apparent disability other than autism that has as wide a spectrum as what we have. No existe absolutamente ninguna otra situación en la humanidad que tenga la complejidad del espectro del autismo. You have people like Albert Einstein, Beethoven, Emily Dickinson, all these famous mathematicians on one end. Tenemos personas fantásticas como Albert Einstein, como matemáticos trascendentales, Emily, la escritora, y todos ellos están en un extremo del espectro autista. And on the other end, you may have somebody who may never acquire speech or work a steady job or have a reciprocated love affair for a long while. Y en el otro extremo del espectro tendremos personas que no pueden tener la capacidad para conversar, para hablar, para escribir, para participar de un trabajo o de las actividades normales de la sociedad. However, if we look at really what happiness is, neither side has more or less of a chance of a really happy life than one another. Si lo vemos desde el punto de vista de la felicidad, ninguno de los dos extremos, ni los extremadamente brillantes como Albert Einstein o las personas que aparentemente carecen de la capacidad de aprendizaje, tienen menos posibilidades o más posibilidades de ser felices. Happiness is not defined by the ability to speak. La felicidad no la define la capacidad de conversar, de hablar. And what we had was the DSM, which in my country is the manual in which we sometimes change the definitions of autism. En mi caso y en mi país tenemos el manual DSM que define la posibilidad del autismo. And we got rid of the word Asperger syndrome in the last DSM. And because of that, my diagnosis became autism. Y de esta manera nos liberamos de la denominación Asperger y por tanto mi diagnóstico toma vigencia. You may think that in the United States, we have all the school placements that we need to cater to all the kids that are being diagnosed, but we do not. Ustedes pensarían que en los Estados Unidos nosotros tenemos todas las plazas necesarias para la educación y capacitación de las personas que sufren de este síndrome. Sin embargo, eso no es así. A plethora of butcherous clinicians. What does that mean? Una gama ilimitada de clínicos charlatanes o personas que hablan de algo que realmente no conocen. It means that just because you have the degree does not mean that you have a specialized understanding of autism. El hecho de que tengas la educación clínica necesaria para tener un grado de instrucción capacitada no te capacita para entender ni describir la complejidad del espectro autismo. And you need to contact knowledgeable organizations like Slovenia to ask for references. Inevitablemente hay que contactar importantes instituciones como Slovenia para tener las referencias necesarias para entender la circunstancia.
These are the numbers in the United States. They will probably just continue to get bigger, the prevalence numbers. Estos son los números en los Estados Unidos y que van a seguir creciendo definitivamente. 1 en cada 44. They are 1 in 54 in Canada, and they are 1 in 22 in Northern Ireland. Por ejemplo, hay 1 de cada 54 en Canadá y 1 de cada 22 en el norte de Irlanda. But these are factors that are defined not only by how many kids get diagnosed, but how well we see it. Y estos hechos tampoco nos dan demasiada información, ya que dependen de qué tan bien hayan sido diagnosticados y cómo lo vemos. For those of you who are parents who are really struggling to get any kind of services for your kids, Para aquellos de ustedes que son padres y representantes de niños que necesitan atención especial, all over the world, en whatever todo you el got mundo, for your, go ahead, sorry. perdón, en todo el mundo, Whatever you got for your kids is going to look wonderful compared to what's out there for adults, because there's virtually. en todas partes del mundo, lo que ustedes consigan para sus hijos se va a ver muy bien en comparación con muchos países que tienen situaciones muy críticas. As I said before, we fight in the autism world, and we have fought throughout our history. Como he dicho siempre, es una lucha la defensa del autismo en todo el mundo. What I'd like everybody to do is to look at this picture and think to yourselves, what's the first word that came to my mind? Quiero que vean esta imagen y por un momento piensen, ¿qué palabra les viene a la mente? If we were live, I would go to you in the audience and I would ask each one of you to, maybe the braver ones, to share the word with me. Si estuviésemos en vivo ante una audiencia, yo le preguntaría a cada uno de ustedes y las palabras que recibiría serían muy variadas. This is indeed a picture of a person with autism who does not speak. Esto es precisamente el caso de una persona con autismo que también es invidente. However, this person communicated through a keyboard and had a very famous blog until this person recently died. Esta persona, y corrijo que no tenía la posibilidad del habla y que sí tenía visión, tenía una forma de comunicarse formidable a través de un teclado de computadora. Él tiene un famoso blog, tuvo un famoso blog online de comunicación del autismo con el mundo exterior. Their name was Mel Bags. Su nombre era Mel Bass. This right here is what Mel wrote to describe this picture. Esto que van a escuchar es lo que Mel escribió sobre el espectro autista. This is what I look like when I'm trying to relax or zone out a little. Así es como yo me veo cuando trato de relajarme y tomarlo con calma. Or shut off vision so that I can hear what is going on around me. O cerrar mi conexión exterior para escuchar lo que está sucediendo a mi alrededor. I have no doubt that someone could use this image to show the tragedy and despair inherent in autism. Estoy seguro que para algunos de ustedes esta imagen sería una tragedia y una tristeza. No lo es para mí. Black and white images such as these and the captions that go along with them are designed to create a reaction. Las imágenes en blanco y negro como esta están diseñadas para crear reacciones. Most often, disability organizations run by non-disabled people use them to elicit pity. Habitualmente organizaciones
que están dedicadas a ayudar a personas que tienen estas disabilidades, utilizan estas imágenes para generar compasión. Perdón, estas personas que manejan estas instituciones no tienen esa disabilidad. And money at the expense of the truth. Y consiguen capital, dinero, a costa de este tipo de imágenes. Look at the autistic person in her own world, they say. Miren a la persona con autismo en su propio mundo, dicen. Isn't it tragic? ¿No es trágico? What I am doing in this photograph is no different than someone curling up with a good book to unwind after a long day. Lo que yo veo en esta imagen es una persona que está simplemente descansando, quitándose el estrés. Some autistic people would even say that it's bad to publish pictures like this. Algunas personas con autismo inclusive dirían que es triste colocar imágenes como esta. Better to publish the ones that make us look like real people. Yo preferiría aquellas imágenes que nos hagan ver como personas verdaderas. Those are the better pictures. Y eso es definitivamente el beneficio. I say that plays straight into the hand of people who think Yo pienso que eso nos lleva directamente a las manos de personas que piensan that there's something wrong with the way we live. que hay algo malo en nosotros, en la forma que somos. And on the other end, here's a list of famous people having been diagnosed in retrospect. Y hay una formidable lista de miles de personas excepcionales en la historia que posteriormente fueron diagnosticadas con el trastorno del síndrome de autismo. And this is only taken from 3 books. There are more books diagnosing more famous people as having been on the spectrum. Y esto es tomado apenas de 3 libros donde la información permitiría un diagnóstico a estas personas. Imagínense si tuviésemos acceso a muchos más. And this is sort of a diagram of what the autism world, at least when I did this, I think in 2005, looked like. Este es un diagrama de lo que yo pensaba en 2005 de lo que podía ser el mundo de diagnóstico del autismo. So you have pro-cure research organizations over here. You have regional parents organizations over here. You have organizations run by people on the spectrum over here. Tenemos casos de personas que piensan en favor de la cura y de la investigación, otras de organizaciones de padres y representantes, otras que intercambian información a través de la computadora y otras con teorías como una cura a través de una vacuna. And because we were fighting all the time, this is who got along with who. Y como nosotros estamos siempre peleando, esta es la forma que se llevan esos grupos entre ellos. It was like 4th grade. Es algo parecido al 4º grado de primaria. What did we fight about? ¿De qué peleamos? We fought about language, like the word cure. Peleamos por el idioma, peleamos por la palabra curar. But for a cure to be possible, as well as ethical, Si la cura es posible y si es ética, if it's genetic, we're primarily born with it and we're going to die with it. However, life can improve dramatically based on the supports we have. el detalle es que si es genético, lo tenemos para siempre. Y sin embargo, la calidad de nuestra vida puede mejorar increíblemente con solamente tener la ayuda adecuada.
But remember also that we're a population that needs to hear about what we can do, not what we can't do. Y lo más importante es que somos parte de una población que es capaz de hacer, que quiere que entiendan lo que podemos hacer y no lo que no podemos hacer. We are at a psychological disadvantage enough as it is. Y tenemos una desventaja psicológica tal cual. We also fought about whether it was genetic or not. There were many people for a long time who thought that this came from vaccines. Peleamos mucho tiempo también con el debate de las vacunas, que esta situación del autismo podría provenir de las vacunas que hemos recibido durante nuestra vida. We also had aversives, which are the laws that govern what you can and cannot do in terms of restraining somebody in an institution. También están los opositores a la situación que debía presentarse al confinar a cualquier persona con autismo a una institución. Some of these aversives are very different from what would be illegal outside these institutions. Muchos de estas personas están muy lejos de lo que sería ilegal en una institución de confinamiento. It's very ugly. Es muy feo. And in behavioral strategies, we have behavioral consultants that say, this is an inappropriate behavior, fix it. En el caso de la conducta y la conducta adecuada o equivocada, nosotros tenemos personas que nos dicen qué es correcto y qué es incorrecto en la conducta de una persona sin tomar en cuenta su condición. But if you're that individual and you don't understand why it's being corrected, there can be real trauma that you inflict that nobody will ever see. Y si tú eres esa persona que está recibiendo un correctivo que no entiendes, es muy probable que esto ocasione un trauma considerable, ya que el correctivo puede ser un problema por sí mismo. The good behavioral strategists look at every behavior that they don't understand. Un buen estratega de conducta observa todo lo que está a la vista y lo que no está, para poder corregir una conducta o poder al menos llevarla hacia una condición positiva. And they understand that every behavior that we don't understand is a story someone is trying to tell us. Y ellos entienden también que cada conducta es una historia que nos están tratando de contar y que nosotros quizás no estamos entendiendo. The good ones have the patience and the brains and the heart to find out what that story is. Los buenos estrategas de conducta tienen la inteligencia, el corazón y la capacidad de tener la paciencia de entender cuál sería esa historia. There are different types of research. Not all of them work well for people like myself and many of your children. Hay muchos estudios de investigación que definitivamente yo diría que no son compatibles con las diferentes circunstancias, la enorme gama, la gran variedad que existe dentro del espectro autista. There are some research studies that are all about trying to find out, okay, how many people need jobs? How many people need housing? Hay estudios específicos que simplemente preguntan cuántas personas necesitan trabajo, cuántas personas necesitan vivienda. La dependencia de esas posibilidades limita el estudio y limita la información. And then there is research that is designed for the cure and that recruits money by saying their lives are awful, so you should give us money for our study. Y en otros casos, definitivamente hay trabajos de investigación que proponen que la vida de las personas con el síndrome del espectro autista están
teniendo una mala vida y por tanto están pidiendo recursos, dinero, para supuestamente ayudar a estas personas a tener una mejor calidad de vida. Now, this may seem very ugly to people, Esto puede ser desagradable para la gente, but the spectrum is so vast. pero el espectro es enorme. And we fight sometimes because, again, there is no other non-apparent disability where you have one side that may need to get rid of their services because they're independent enough. Y hay un gran enfrentamiento de estos dos bandos porque por un lado hay un grupo que quiere liberarse de la parte no cognitiva, no positiva de este mismo espectro. And another side that is desperate for services and is not getting. Y hay otra parte que está desesperada por tener ayuda, entendimiento, comprensión y no la están recibiendo. Autism is the most indescribable disability there is. El autismo es la más difícil de describir de las deshabilidades, de las incapacidades de los seres humanos. Every attempt, back when we had Asperger's syndrome, Cada intento que tenemos de describir esta discapacidad es monumental. to draw a line in the sand where autism becomes Asperger's syndrome and vice versa, Cuando hablamos de autismo o hablamos de Asperger syndrome o la combinación o la relación entre ellos es un universo. every attempt was proven false in practice. It didn't work. Cada intento de simplificarlo no funciona. It's a complicated gradient, but also we don't stay in the same place on the spectrum for our whole lives. We move. Y al mismo tiempo no nos entendemos y no logramos facilitar la comprensión de esta discapacidad. We don't like this because we're human beings and human beings like to compartmentalize. Y todo esto sucede porque somos seres humanos y los humanos nos encanta complicar las cosas. This goes here, this goes there. Organizarlas. Esto va aquí, esto va allá. And with the other disabilities, we can have that. But with autism, we can't. Con las otras discapacidades podemos hacer eso. Podemos decir, está en tal posibilidad o en tal otra. Pero no, en el autismo eso no es posible. And the one thing too that people with autism and people without autism all share Y aquel único factor que las personas con autismo y las personas sin autismo comparten y tienen en común is a fear of the unknown. es el miedo de lo desconocido. You bring country kids into the city and they want to know why all these weird people aren't locked up. Tú traes gente del campo a la gran ciudad y lo primero que preguntan es, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Están locos? And you bring city kids into the country and they want to kill everything that moves. Y tú llevas personas de la ciudad al campo y quieren matar todo lo que se mueva. In autism, we have to let go. En el autismo tenemos que dejar ir. All right. So let's look at the history. Vamos con la historia. In 1943, an American psychologist named Dr. Leo Kanner identifies autism. En 1943, el doctor Leo Kanner identificó el autismo. What he's looking for are an inability to communicate verbally, Lo que él vio fue la incapacidad para comunicarse verbalmente, a preference of objects to people, la preferencia por objetos por encima de las personas, a disliking of breaks in routine, que no les gusta que les interrumpan sus rutinas, and high intelligence. Remember that. y alta inteligencia. Recuerden esto, por favor.
And just 1 year later, across the pond, Dr. Hans Asperger identifies Asperger syndrome. Y en solamente un año después, el doctor Hans Asperger identificó en Europa el síndrome de Asperger en 1944. The things he's looking for are an inability to pick up nonverbal communication, La incapacidad para captar comunicación no verbal, passionate interests, la pasión por los intereses motor skills deficits, y déficit de habilidades motoras and an oddly exhibited use of the spoken word. y un extraño uso de la palabra hablada. Now, before the 40s, don't think too hard on this, otherwise we'll lose you. Por favor, antes de los años 40, no se concentren mucho en este tema porque de verdad los voy a perder. We used to do a fun exercise at one of my offices where if we had downtime, we would take a globe. Cuando en mi oficina hacíamos un ejercicio, usábamos un globo And some one of us would pick a year, let's say 1827, uno de nosotros elegiría un año, 1827, por ejemplo, and then we would spin the globe, and one of us would have our finger above the globe and then land on it. y haríamos girar aquel globo terráqueo, es un planeta, es un globo de la Tierra, y girando, girando, alguien de nosotros señalaría ciegamente con los ojos cerrados un punto en el planeta. So let's say I put the finger on Malaysia. We then had to figure out what 1827 Malaysia was like for weird people like me. Y nos imaginábamos por un momento qué sería. Encontré a Malasia en ese mapa. Y en 1827, ¿cómo sería Malasia para personas extrañas como nosotros? It was fascinating. We so enjoyed it because in some cultures, they would look at the weird person and they would go, kill him now. En algunas culturas, una persona extraña con un síndrome como el caso del autismo sería vista con veneración, con interés. But in some other cultures, they would say, oh, he's weird. Let's make him the king. En otras culturas, esa persona sería vista como un ser extraño y sería discriminado. Fascinating. All right, let's get back. Otherwise, I lose you. Fascinante, pero vamos a regresar. De otra manera, los pierdo. So what happens after this period of the 1940s is that Kanner's work spreads, but Hans Asperger's work does not. El trabajo de Kanner sobre el autismo se difunde por el mundo. En cambio, el trabajo sobre el Asperger no fue difundido. Asperger's work wasn't even translated into English until the early 1980s. Imagínense que el trabajo de Asperger no fue traducido al inglés sino hasta principios de 1980 por Lorna Wing. Now, what's happened is that there was a world war, and Kanner, coming from America, everybody wanted American goods. Sucede que estábamos en medio de la guerra mundial, o ya finalizando esa guerra, y obviamente Kanner era americano y en ese momento la sociedad consumía todo lo que viniese de América. Our blue jeans, our cars, our music, and our science. Nuestros blue jeans, nuestros carros, nuestra música y nuestros científicos debían ser americanos. But Hans Asperger conducted his work under the auspices of a Nazi occupation. Mientras que Asperger tuvo que conducir su estudio bajo la terrible daga de un mundo nazista en plena guerra. And that had terrible ramifications for his work. Y eso tuvo terribles ramificaciones para su trabajo. In our history, we had two really bad periods that, oddly enough, were polar opposites from one another. En nuestra época, en nuestros tiempos, tenemos dos periodos muy importantes que fueron realmente terribles y chocantes para el autismo.
And this set us back and still continues sometimes to set us back in terms of the negative stigma surrounding the word autism. Esto nos retrocedió considerablemente en relación a difundir el estigma negativo del autismo. The first of these two bad periods was the 1960s and early 1970s. Lo peor de esta época fue la década de los años 60 y principios de los años 70. And it started with this man, Bruno Bettelheim. Y esto comenzó con este personaje, Bruno Bettelheim. During this period, Bruno Bettelheim was kind of like America's rock star psychiatrist. En este periodo entre los 60 y los 70, Bruno Bettelheim era como un rockstar de la psiquiatría en América. Bruno Bettelheim brought autism to the forefront of public knowledge with a very interesting theory. Él se hizo famoso al producir una muy interesante teoría. It was interesting, but it was horrific. Era interesante, pero terrible. And Bruno Bettelheim's theory was this: you got your autism Bruno Bettelheim decía que tú tienes tu oxígeno because your mother wasn't affectionate enough with you in the seconds after you were born. porque tu madre no fue suficientemente afectiva contigo el momento en que naciste. El autismo, según Bruno Bettelheim, se genera por la falta de afecto en el momento del nacimiento de la criatura. Imaginen esto. Nonsense, but because he was a rock star at the time, everybody bought this theory hook, line, and sinker. Nobody questioned it. Lamentablemente, en ese tiempo, como Bettelheim era un rockstar de la psiquiatría, todo el mundo aceptó este concepto. I'm imagining that it's mostly women in our audience today. Me imagino que debe haber sido un caso de inconsciencia colectiva. So you can imagine those tens of thousands of women who thought to themselves, but I know I was affectionate with him right after he was born. Ustedes pueden imaginar los cientos y miles de madres que, no entendiendo el síndrome de autismo en sus hijos, se preguntaban si ellas habían sido realmente afectivas en el momento del nacimiento. Imaginen esto. But the rest of society said, no, you're wrong, because Bruno Bettelheim says you're wrong. El resto de la sociedad, en cambio, decía, no, tú estás equivocada. Tú, definitivamente, si Bruno Bettelheim dijo que no fuiste suficientemente afectiva, eso fue lo que sucedió. Imaginen esto. In America, we have a phrase called refrigerator mothers, and this is where it comes from. En América tenemos una frase que dice, y solamente podemos imaginar esto. And keep in mind also that these are the days when, if you had a child with autism, the doctor told you, put him in a home and forget you ever had. Esa es la época entre los 60 y los 70 en que un médico te decía, cuando tu hijo era diagnosticado con autismo, que lo pusieras en una institución y simplemente te olvidaras de él. Now, think also of all the fathers who thought, this is my wife's fault. Think of all the siblings who thought, oh, don't expect any affection out of mom. Did you see what she did to my brother? Imagínense el daño que se le hizo a la sociedad cuando el padre culpa a la madre del autismo de un hijo y cuando un hermano puede decir, un hijo puede decir de su madre, mírenla, ella no le dio suficiente afecto a mi hermano. This man destroyed thousands of families. Tengo que añadir una palabra que no dijo Michael. Este ruin ser humano arruinó miles de familias.
So what we got from his theory was this. Lo que vimos de la teoría de este señor está en esta iconografía del autismo. Suggestion of bad mothering, Sugería malas madres. the highly encouraged separation, Él definitivamente apoyaba la separación del hijo de la familia. so it's logical then, so it's logical then to avoid the diagnosis of autism. This is a bad word. Y por supuesto era lógico evitar el diagnóstico de autismo que se convirtió en una mala palabra. Now, we quickly found out that Bruno Bettelheim's ideas about autism were nonsense. Yo creo que bastante rápido nos dimos cuenta de que las ideas de Bettelheim no eran sanas ni inteligentes. And we also found out after he had died that he had faked all of his doctoral credentials. Y para colmo, después de que murió, también descubrimos que había falsificado sus credenciales profesionales. But he was interesting in that he was German and he had been a concentration camp survivor. Supimos que él era de origen alemán y que había estado en un campo de concentración. So as somebody who had seen old neighbors behaving one way back when they were old neighbors to what they behaved like in the camps, it's kind of natural that he would see everything in terms of environmental impact. Lamentablemente, en su circunstancia, cuando él vio que vecinos actuaban completamente diferente en el vecindario que en el campo de concentración, él sacó conclusiones en base a su observación de esta tan particular circunstancia. So this was the first bad period that kind of messed us up. Así que podemos decir que este fue el primer periodo negativo que nos hizo muchísimo daño al trastorno del espectro autismo. So now we come to the second bad event in the late 1970s and early 1980s. Y entonces el segundo mal suceso se presenta a finales de los años 70 y los 80. And this was the best intentioned, the most well-meaning movement you could ask for. Y en este caso, este fue el mejor intencionado movimiento positivo que quiso hacer algo por el autismo. And yet it did just as much damage. E igualmente hizo un enorme daño. It's the first time in which we hear this phrase. Es la primera vez que escuchamos esta frase. Why do you want to put a label on it? ¿Por qué Now- usted, Oh, sorry, porque go ahead, usted, Denise. I'm sorry, ¿por qué usted quiere poner una etiqueta a su hijo? Now, the idea amongst this new movement, I would call anti-labelism. Y ese movimiento que llamaremos anti-etiquetas, And in this context, diagnosis itself becomes the bad guy. en este contexto es nada menos que el diagnóstico el que se convierte en el enemigo. Diagnosis will rob you of your capacity to be an individual. El diagnóstico puede robarte tu capacidad de ser individual. It will be the cold, stigmatizing mark of something broken. Es la etiqueta y el estigma de algo dañado. A diagnosis is a context, it's a filter through which we find out more about who we are a lot quicker. El diagnóstico debería ser la forma en que nosotros descubrimos mucho más de lo que está sucediendo. Now, parents were incredibly well-intentioned by saying, the heck with the doctors. Los padres entonces tomaron la acción de desechar la presencia de los médicos. And they would never say the word autism. And they thought, I don't care what my kid has. If I love my kid
with everything I've got, it'll be okay. Entonces dijeron, yo no creo en el autismo y voy a darle todo el amor a mi hijo, que mi hijo va a estar bien porque es mi hijo. But that's not true. Eso no es cierto. And I'll tell you why. I am. So the iconography around anti-labalism La iconografía del autismo en la versión anti-etiquetas, we start to hear intentionally vague descriptions of all diagnoses as special. la descripción intencionalmente vaga de todos los diagnósticos como especial. Now, this is good because special is a positive word. And up until then, we'd heard nothing but negative words used to describe autism. Es verdad que hasta ese momento habíamos escuchado solamente palabras negativas en diagnóstico de autismo y que la palabra especial en alguna manera es una palabra positiva. We have Special Olympics. We have special education. Tenemos olimpiadas especiales, tenemos educación especial. But I might argue that while the word hasn't changed, we have changed as a people. Y yo diré que definitivamente la palabra no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado como sociedad. And to some communities, the word now resonates as condescending. Y en muchas comunidades la palabra especial resuena como condescendiente. The key word here was the word vaga. La palabra clave en esta explicación es vaga. La definición vaga de los diagnósticos y decir simplemente especial es muy vago. Because if we keep it undefined, then nobody can prescribe anything harmful to the family dynamic. Al mantenerlo indefinido, indeterminado, vago, esto no permite un diagnóstico verdadero. Al mantener el aura indefinida alrededor de nadie podría prescribir algo perjudicial para la familia. Esto ocurre entre los 70 y los 80. Now you have to remember that part of what really inspired this movement was to destroy the ideas of Bruno Bettelheim. Yo entiendo en forma positiva que este movimiento antietiquetas lo que quería hacer era destruir el mal trabajo que había hecho Bettelheim y darle al autismo un ángulo positivo utilizando la palabra especial, por ejemplo. So the question then becomes, did this movement succeed in avoiding the same stigma of Bettelheim? Y la pregunta aquí es simplemente, ¿logró este movimiento antietiquetas remover el estigma del autismo? And the comic, tragic answer is no. Y la tragedia de la respuesta es no. Both prevented individuals from having a say in their care, denying self-advocacy, if not the concept altogether. Ambos movimientos impidieron que las personas con autismo tuviesen voz y voto propio y se negó la autodefensa y hasta el concepto en su totalidad. When we have the word to describe ourselves, we have an understanding of why sometimes it's not working out with the rest of the world. Cuando nosotros tenemos una palabra que define nuestro autismo, nosotros automáticamente tenemos una manera de manejar la situación distinta al resto del mundo. It's never the diagnosis that ostracizes us from others. It's the behaviors. No es el diagnóstico el que altera nuestro contacto con el mundo, es nuestra conducta. But if I don't know about the word autism, I'm going to think then that I'm just a second-class human being because everybody is offended by me. Lamentablemente, si yo no supiese o no utilizase la palabra autismo, sería un ciudadano de segunda, porque de alguna manera mi conducta o mis maneras ofendería a los que no son como yo. But if I know that the word autism, when I found this out about myself,
I found out that I actually wasn't a rude or mean person. Cuando entiendo el significado de la palabra autismo y lo que implica para mí y para mi hijo, también entiendo lo que puede ser favorable para ambos. What I found out was that I was actually a good person. And I wish I had the words to describe what that felt like to you, but I don't. Lo que a veces me pregunto es, ¿qué palabra puede existir para describir todo lo que estoy sintiendo y todo lo que implica el autismo? At the age of 36, I found out that my differences were about my wiring and not my character. Cuando yo tenía 36 años, descubrí que mi conducta y mi manera no era igual a los demás. This is biblical in terms of how I view myself. Could you repeat, please? This is biblical, as in the Bible, like as if it's that kind of large S, Yes. in terms of how I view myself. Esto es bíblico como yo me veo a mí mismo. So also, both attached negative iconography to both words, autism and Asperger's. Both of these. Estas dos palabras le añadieron una implicación negativa al autismo y al Asperger, a las palabras autismo y Asperger. So that's the end of our two bad periods. Ese es el final, afortunadamente, de nuestros dos periodos negativos. The seeds of where we are today began in the 1960s. Las semillas de lo que somos hoy comenzó en los años 60. When we first had autobiographical accounts from people on the spectrum who were communicating because they were writing about their lives. They were communicating. Cuando personas dentro del espectro autista comenzaron a contar sus propias historias, las historias de sus vidas, como el caso de Donna Williams, Temple Grandin y Thomas McKean. And we also had clinicians like Oliver Sacks who were bringing some of the brilliant savant abilities to the public eye. Y personas clínicas como Sacks que llamaron la atención del mundo sobre las bellas obras de los autistas. And then we came to the 1990s, which is by far the most important decade in all of this. Y así llegamos a los años 90, que definitivamente fue la década más importante para el mundo autista. Oddly enough, you would think that it starts in 1994 with the DSM-4. Tristemente, tendremos que comenzar en 1994 con el DSM-4. Oddly enough, it starts in 1993, I think, with an article written by a person with autism named Jim Sinclair. Tristemente, esto comenzó realmente en 1993 con un artículo publicado por una persona con autismo que se tituló No llores por nosotros. Jim is a person with autism who was noticing that parents were saying something very often that confused him. Él notó, una persona con Jim, una persona con autismo, el escritor, notó que los padres tenían diferentes reacciones ante sus hijos con autismo. Jim was noticing that the parents would say, "My child's life is hell," even when he thought the children were happy. Could you repeat, please? Sure. Jim heard the parents saying, "My child's life is hell." But Jim thought, well, wait a minute, I can see your child, and I think your child is actually quite happy. Él notó la diferencia entre lo que comentaban los padres y lo que él veía en un niño con autismo. And Jim was saying, hey, parents, actually, maybe you're the ones that are unhappy. Aquí es donde Jim le dice a los padres, ¿saben qué? Yo creo que los que necesitan ayuda son ustedes.
For anyone who is interested, by the way, this article is on the internet. Para cualquiera de ustedes que esté interesado, este artículo, que es muy importante, está online, está absolutamente accesible. And Jim is very direct, and in the article he basically said, Jim es un hombre muy directo y en su artículo nos dice, "Hey parents, maybe the problem is you. padres, puede que el problema sean ustedes. Maybe because your child can't follow in the family tradition of going to Harvard Medical School, that you feel as though God has stabbed you in the back. Quizás si su hijo no está siguiendo la tradición familiar de entrar a la escuela Harvard de medicina, ustedes están siendo maltratados por los dioses al tener un hijo que no sigue la línea familiar. But if your child has a clean place to live, a decent diet, activities that they enjoy, Pero si sus hijos tienen actividades que disfrutan, un buen lugar donde vivir y una situación que para ellos es vivible, ¿por qué no? sorry, Jimmy, and even better, if they found a way to learn, Y más aún si ellos tienen formas de aprender, they can sometimes be very, very happy. porque ellos pueden ser realmente brillantes. In 1993, parents were really angry by this article. En 1993, los padres y representantes estaban realmente furiosos con Jim por publicar este artículo. But whether you agree with that concept or not, it did point out a distinction that needed to be made. Sin embargo, esté usted de acuerdo o no con Jim, en esta era que vivimos, hay que considerar que los padres podríamos ser parte del problema. When someone is diagnosed with autism, the whole family is affected, but in different ways. En alguna forma, cuando un familiar es diagnosticado con autismo, toda la familia se ve afectada. The individual with autism has their walk to walk, and hopefully they have the guts to walk their walk. En cambio, el individuo con autismo sigue teniendo su manera de manejar la situación y no es directamente afectado por su propio diagnóstico. And the parents have their walk to walk, and hopefully they have the guts to walk their walk in a healthy way. Y los padres tienen que caminar su camino para poder convivir con las circunstancias de un hijo autista. But all these walks are different. Pero todos estos caminos son diferentes. Grandparents have their walk to walk. Siblings have their walk to walk. Padres tienen un camino, una manera, y los bebés tienen otra distinta. The ideal family situation that I can think of is when all of the family members have the guts to walk their walk. La situación familiar ideal que yo creo que debe ser es cuando todos los miembros de una familia tienen comprensión, amistad y respeto por el caminar de cada uno de los miembros de esa familia. And at the end of the day, they all have a dinner and they share with each other how their walks went. Y al final del día, todos ellos tienen un momento para sentarse a cenar y compartir lo aprendido. That's my idea. Esa es mi opinión. So in 1994, the DSM-4 brought Asperger syndrome into existence, and it changed the prevalence numbers from 1 in 10,000 to 1 in 166. En 1994, el DSM cambió la información
de que pudiese existir un niño autista en cada 1000 para llegar a 1 en cada 154. But many people forget that it wasn't just the inclusion of Asperger's syndrome that blew the prevalence numbers out. Muchos olvidan que la aparición del síndrome de Asperger, que fue apenas publicado en 1980, aumentó muchísimo la cifra de estos casos debidamente diagnosticados. The criteria for a diagnosis of traditional autism also changed dramatically with DSM-4. Y el criterio para el diagnóstico del autismo tradicional también ha cambiado considerablemente. In the old version, you had to meet 6 mandatory criteria to get a diagnosis of autism. En el pasado, el paciente tendría que tener 6 elementos de criterio para poder ser diagnosticados como autistas. So if you got 5, but not 6, you got diagnosed with something else. Si tenías 5 y no 6 elementos de criterio, entonces no eres autista. Under DSM-4, you had to meet 8 optional criteria to get a diagnosis of autism. En el DSM-4, tú tenías 8 elementos de criterio para diagnóstico opcionales. Out of a field of 16 possible criteria. Para llegar a un campo de 6 posibles elementos de diagnóstico. So for all you math brains out there, you can see how those numbers got blown up as well. Entonces podemos entender cómo eso cambió los números de diagnósticos de autismo. So the decade moves on, and in the late 1990s, we start to get books by more people on the spectrum, and we're writing second and third books, and they're not just all about how bad life is. Now they're starting to talk about how great life can be. Aquí viene algo muy interesante. Al terminar la década de los 90, más y más libros son escritos y publicados por personas con autismo. Y estos, a su vez, ya no hablan de lo malo y lo terrible que es la vida del autismo, sino más bien lo interesante y distinta que es la perspectiva de la vida que ellos tienen. And in the early 2000s, we started to see so many different organizations, but it was different this time because these organizations were taking very deep political stands on all of the controversial issues. A principios del año 2000, una enorme cantidad de organizaciones internacionales comenzaron a proteger, a defender, a participar en el autismo desde todo punto de vista y también tomando una posición política social que definitivamente cambiaría el giro de la percepción del autismo en la humanidad. Very often, for instance, people know about Autism Speaks, but people with autism really don't like Autism Speaks because they say that they have historically said that a life with autism is awful. Y entonces supimos que personas con autismo pudieron aceptar y entender que la vida en el autismo no era tan terrible como había sido descrita y que de alguna manera había nuevamente que resetearse, aprender, entender lo que es entrar en este mundo del síndrome de autismo. And really what was suddenly different was that people were asking for people like my opinions and not just my experiences. Y entonces, sorprendentemente, llega gente pidiéndome mi opinión, mi punto de vista y no simplemente mi historia. Some of the myths that we dealt with. Oh, and they dispelled the notion that one size fit all. Y definitivamente disiparon la idea para siempre que una talla única podría servirle a todos. A friend of mine, Stephen Shore, says that if you've met one person with autism, you've met one person with autism.
Un amigo mío, Steven Shores, dice que cuando tú conoces a un ser con autismo, solamente conociste a un ser con autismo. By the way, everybody, I'm just going to be able to end the history portion of this because we have to cut it short at 4:00. Por cierto, amigos, voy a tener que cerrar esta reunión porque ya nos estamos acercando a las 4 de la tarde. But again, I'll show you that screen at the end with which you can contact me and get a PDF of this presentation. Por supuesto, al terminar esta presentación, yo les daré un contacto para que hacerles llegar todas las imágenes de esta presentación. So some of the myths that we've dispelled since our early days. Algunos de los mitos que han dejado de existir desde el comienzo del diagnóstico de autismo, No passion, que no hay pasión, no sense of humor. que no hay sentido del humor. I'll admit some jokes go whoosh. No sexual appetite. Sin apetito sexual. We're all great at math. We are not all great at math. Y que todos somos muy buenos en matemáticas. Todos estos mitos son falsos. Hay pasión, hay humor, hay apetito sexual y no somos buenos en matemáticas. Bullies are eventually punished by life. Unfortunately, no. Bullies have to be stood up to. Los acosadores terminan siendo castigados. Eso es otro mito. And as we talked about, and as we talked about before, happiness does not equal the ability to communicate. Does not. Definitivamente tengo que decirles que la felicidad no es igual a la capacidad de comunicarnos. Now, right now we have a diagnostic number of 85% boys. Actualmente tenemos supuestamente un diagnóstico de 65 a 85% de muchachos, varones, niños con autismo. And I'm not going to tell you that when we know everything there is to know about autism, that it's going to be 50-50 boys and girls. Yo no voy a decirles que cuando sepamos todo lo que tenemos que saber del autismo, que el diagnóstico final puede ser 50% muchachos y 50% niñas. But it's going to be close to 50-50, and we are in our infancy of our knowledge of how autism manifests itself in girls. Pero definitivamente va a estar muy cercano a 50-50, simplemente porque estamos en la infancia del diagnóstico de autismo. When you look at eye contact or an interest in team sports or submissive relationships as adults, these are where you see a lot of what we call gender expectation filtering into how autism presents itself. Aquí vemos, por ejemplo, que estos factores como el contacto visual, el interés en los deportes o las relaciones de sumisión en edad adulta son como una generalidad que nos permite definirnos como raza humana y no en el caso del autismo. With girls, depression can manifest itself very quickly, and that masks a lot of autistic symptoms. En el caso de las niñas, esto no es aplicable simplemente porque no tienen interés en los deportes o tienen otra forma de ver las cosas y sin embargo no coincide con el diagnóstico. And I want to show you just one chart, which I will fast forward to show you others, where these were the redundant charts where you have a critical interpretation and a positive interpretation. But I want you to know that neither the critical or the positive are any more right or wrong than one another. Yo quiero decirles con este gráfico que voy a mostrarles que definitivamente ninguna característica o interpretación crítica o positiva o negativa puede ser definitiva. So for instance, we'll just do one, an intense absorption in a topic or field of interest. Intensamente absortos en un tema o en un campo de interés es una característica. The individual is obsessed and is driven further into this absorption by anxiety and stress.
Decimos entonces que el individuo puede estar obsesionado con la ansiedad y el estrés y está siendo empujado a esta absorción en el interés X que está llamando su atención. The individual is passionate. Simplemente el individuo es apasionado. So I'm going to fast forward through most of these because we're almost at 4 o'clock. And while I'm doing so, I want to make sure that everybody knows that they can, again, I'm going to come to that screen. But I'm going to take this time while I do all this to thank Jimmy, who has been my workhorse and my right-hand man through all of this and dealt with all of my mouthfuls of material. I want to thank everybody again, who has just done such an amazing job here. Here's a list of 7 qualities about what make a human being. And I will tell you that easily the most important one of these is calidad de las soportes. Ok. Quiero decirles aquí que hay 7 cualidades que nos definen como seres humanos y que son aplicables a todos nosotros. Y la más importante. Whoever you are, you've got a shot if you're raised to believe that it's okay to be who you are. Si tienes la suerte de tener las personas que te acompañen en la vida, que te digan que puedes ser quien quieres ser, eso es lo más importante. Aquí en este punto me detengo un momento. La calidad de los soportes quizás no se entienda. Es la calidad de quien te apoya. Esa es la verdadera clave de este punto. And these are my 3 books. A book on being diagnosed as an adult, a book on being, unemployed as an adult, and my big fat autism sex book. Estos son mis 3 libros. El primero es una guía formidable de mi descubrimiento como autista. Desempleado en el autismo, en el espectro del autismo, es también muy interesante. Y definitivamente mi último libro, el cual he disfrutado muchísimo porque es muy importante para la edad adulta. And my favorite quote in history. Y mi cita favorita en la historia, perspectiva. La seguridad es una superstición, no existe en la naturaleza. La vida es una aventura audaz o nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Michael. I agree with you 100%. Excellent. Helen Keller, by the way, for those who don't know, was blind and deaf and intellectually challenged. Helen Keller, para aquellos de ustedes que no la conozcan, que lo dudo, fue una persona completamente discapacitada, ciega, sorda y con deshabilidad de aprendizaje. Y sin embargo, los libros de Helen Keller y sus enseñanzas son para siempre. And I don't like Freud, but Freud had one brilliant thing to say. Y a mí no me gusta Freud personalmente, pero una cosa brillante que él dijo y quiero compartirla con ustedes. Si realmente quieres que alguien cambie, tienes que cambiar tú. Thank you for listening, all of you. You're my heroes. Thank you. Thank you, Michael. You're my hero. Thank you, Jimmy. Gracias a todos por compartir con Michael. Y Michael dice una frase maravillosa para cerrar. Ustedes son mis héroes. Muchas gracias. Please take screenshots of that screen and get in contact with me. If you would like a PDF of this presentation, I'd be happy to email it to you. And I can also, if Google Translate will allow, I'd be glad to answer any of your questions. Si ustedes quieren una transcripción de esta presentación, ya sea en PDF o en PowerPoint, simplemente escríbame un email a esta dirección. Y si el traductor todavía está vivo, pueden preguntar lo que quieran por esta vía y vamos a contestar sus preguntas en la medida de lo posible. Gracias. Gracias, everyone. Have a great day. Bueno, muchas gracias, Michael. Gracias, Jimmy, Sovenia, Funda Asperger. De verdad que ha sido un excelente evento.
Por supuesto, el tiempo es corto, limitado y apremiante, ¿no? Por eso pensamos que podemos organizar un segundo encuentro con Michael para poder finalizar todos los temas relacionados y ofertados al inicio. Y así tener la oportunidad de hacerle preguntas y respuestas, o sea, más oportunidades de interacción. En mi mal inglés, vamos a ver si me sale. We are extremely grateful to Michael for this contact. We will be organizing a new contact to be able to finish all the related topic and offer at the beginning. So, to have the opportunity to question and answer with Michael. ¿Cómo lo hice? Está bueno. Good. Jimmy, permíteme un segundo para compartir pantalla, para hacer unos anuncios propios de Fundación Telefónica. Tenemos Adelante. 2 eventos más para finalizar el mes del autismo. Invitamos a toda la audiencia y a que puedan replicar esta invitación. Autismo en la adolescencia e inclusión académica. Esto lo vamos a hacer de la mano del Colegio de Psicopedagogos de Caracas, el CUP, y por supuesto Fundación Telefónica, invitando a todas las organizaciones que trabajamos el tema del autismo. Y a nombre de Padre Especial tenemos un evento, ya este es presencial, en San Antonio de los Altos, Complejo Cultural y Deportivo de San Antonio de los Altos. Esto va a ser el sábado 30 de abril a las 9 a.m., totalmente gratuito. Y aquí vamos a estar conversando de viviendo el autismo. Una mirada, por supuesto, de parte de una psicopedagoga, María Angélica Rampersar, una terapeuta ocupacional, Liz Hurtado, y por parte de Padre Especial, una madre especial que es Janie Bolívar. Estos son nuestros próximos eventos. Sábado 30 de abril a las 9 a.m. en el Complejo Cultural y Deportivo Los Alias, San Antonio de los Altos, totalmente gratuito. Y por parte de Fundación Telefónica, lo que comentábamos del evento que tenemos el día 30. ¿Ok? El día 29 de abril. Entonces tenemos un evento el 29 de abril por esta vía, por Zoom, y uno el 30 de abril en presencial. Bueno, Michael, ¿qué decirte? Si quisiéramos tener oportunidades de preguntas y respuestas, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para una segunda oportunidad. Sin embargo, podemos escuchar los comentarios de María Russo y de Gabriel, a ver qué comentarios tienen ellos de cierre. Estoy agradecida con Michael por este regalo que nos ha dado, que quedó corto porque sí eran muchos temas de tratar. María. Otra vez, again the microphone. Okay. Quería darle las gracias a todos los que se han conectado y bueno, los que vamos cortos con el tema, será mucho material y bueno, agradecidos con Michael y esperamos que podamos contar con él para una nueva oportunidad y una nueva completar el tema o hablar de otras cosas que quedaron en el tintero y las preguntas que puedan tener todas las personas que han participado y que han estado pendientes durante toda la transmisión. Michael, Maria wants to thank you very much for your effort and the fact that we had so much material to cover that we will definitely call for a second round. All right. Excellent. Excellent. I welcome it. Jimmy, you worked it so hard today. Thank you so much. You were awesome. Absolutely. My privilege. Awesome. Oh my God, you. you're going to need a nap after this. Sure you will. Yes. I have a beautiful autistic person at home that is worth this and a lot more. Thank you, Michael, for this, for your effort, for your energy. And believe me, you have given a lot of people a lot of hope. Thank you. My pleasure. My pleasure. Maria? Bye-bye. Thanks to you. We'll keep in touch. Excellent. Excellent. Give me a, like a call of your feelings about how it went at some point, okay?
Okay, good. Excellent. Bye, guys. Bye. Bye.